Buenas tardes. Hoy vamos a hacer el siguiente tutorial. Ajuste de una poligonal abierta por coordenadas. Como ven en pantalla, ya tenemos las coordenadas de la estación A y de la estación E. Estas coordenadas son determinadas a través de una carta topográfica del IGM y validadas también tomadas en campo. La poligonal abierta debe tener la coordenada de inicio y la coordenada final conocidas. Procedemos entonces ahora a calcular las proyecciones. Para eso tenemos ya la información de la longitud de cada lado de la poligonal y el ázimo preliminar de cada lado también de la poligonal. Para proceder al cálculo de las proyecciones, debo realizar con las siguientes ecuaciones. Cálculo de las proyecciones. Debo hacerlo de la siguiente manera. Con respecto al este, significaría la coordenada X. Por lo tanto, sería X por la longitud por el seno del azimut. Y en el caso del norte sería Y la longitud por el coseno del azimut. De esta forma procedemos a calcular las proyecciones. Con las ecuaciones descritas vamos a hacer las operaciones. Aquí en Excel sería igual a la longitud por el seno del azimut. Pero para poder leer este ángulo que está aquí, debo transformarlo a radianes y según la nomenclatura tengo que multiplicar por 24 para convertir este valor y pueda ser calculado normalmente. Eso lo hago cuando lo hago en la hoja de cálculo. Y tengo la primera proyección en este. En el norte, la proyección para el lado de la poligonal sería asimismo la longitud por el coseno del ángulo del azimut medido. Lo debo transformar, como ustedes pueden ver en pantalla, al ángulo que está medido para encontrar el valor respectivo. Y de esta manera encuentro las proyecciones del este y el norte de una poligonal cerrada. Y procedo a calcular las demás proyecciones de los lados de la poligonal abierta. Luego de haber calculado las proyecciones de cada uno de los lados de la poligonal, procedo a calcular ahora las coordenadas preliminares. Como ustedes ven en pantalla, ya tenemos conocidas tanto las coordenadas de inicio y las coordenadas de fin de la poligonal. Deben tener en cuenta que al final de la sumatoria con estos valores que están medidos, debe llegar al valor que es conocido, en este caso las coordenadas del este. Vamos a verlo. Sumo el valor de la coordenada anterior más la proyección, tanto en norte y como en el este. Hago lo mismo para los siguientes lados de la poligonal. Y como ustedes pueden observar, el valor que se obtiene no es el mismo que se tiene con la coordenada conocida. Para eso debemos obtener el valor de cierre por cada uno de los lados de la poligonal. Para encontrar ese valor que está desfasado,
lo determinamos a través de un error de cierre lineal. Que sería, para este caso, la resta del valor de la coordenada calculada menos el valor de la coordenada conocida, tanto en X como en Y. Entonces, vamos nosotros a tener el error de cierre lineal en X y el error de cierre lineal en Y. Para el cálculo de la precisión lineal o error de cierre lineal, procedemos a hacer con la siguiente ecuación. Que sería igual. Error de cierre lineal va a ser igual a la raíz cuadrada de error de cierre lineal en el que sería X, ¿no es cierto? Todo esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿ya? Más el error de cierre lineal en Y, o sea, el norte. Con esta expresión determino el valor de cierre lineal. Que sería igual. Vamos a calcularlo. La raíz de el error de cierre lineal en X elevado al cuadrado más el error de cierre lineal en Y elevado al cuadrado. Y tengo el error de cierre lineal, como ven ustedes en pantalla. Para poder nosotros hacer que las coordenadas que están medidas en campo lleguen a corregirse, hago el siguiente cálculo a través de la siguiente regla. Para las correcciones, aplico la regla de la brújula. ¿Qué significa o cómo sería el valor de la regla de la brújula? Vamos a ver. Como estamos en el sentido este, sería X la corrección, que sería igual a menos a la división de el error de cierre lineal en el sentido X dividido para el perímetro o longitud de la poligonal total, la longitud total de la poligonal por la longitud del lado de la poligonal. Y ese sería, en este caso, la expresión que necesitamos en el sentido X. Para el sentido Y o norte sería Y menos el error de cierre lineal
en Y por la longitud total de la poligonal por el lado de la longitud del lado de la poligonal sería para el valor de Y. Para encontrar los valores de las correcciones con las de ecuación que antes las determinamos, procedemos en el cálculo en Excel. Entonces, esto será igual a menos el error de cierre lineal en X dividido para la longitud de toda la poligonal por el lado de la poligonal o la longitud del lado de la poligonal y tendría la corrección en ese lado. Lo mismo haré para en el sentido Y, igual a la corrección, al error de cierre lineal en Y, ¿no es cierto? Ya, el error de cierre lineal en Y dividido para la longitud total de la poligonal por la longitud del lado de la poligonal y tendría el error o la corrección lineal en el primer lado de la poligonal. Procedemos a calcular las demás correcciones en cada uno de los lados de las poligonales. Debemos tener en cuenta que el valor que me va a dar aquí, la sumatoria total, deberá ser la del error de cierre. Entonces, vamos a confirmarlo. Como ustedes pueden observar, sumo de forma acumulada cada uno de los errores, de las correcciones, perdón, y tienen que al final darme el valor de cierre lineal en el sentido X. Como ven, el valor es en forma acumulada, coincide con en este caso con el error de cierre, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar para el sentido Y o norte. Tendría que darnos el valor del error de cierre lineal. Procedemos a corregir las coordenadas. Por lo tanto, como ustedes ven, la coordenada en el punto A es conocida, tanto en el este como el norte, o el X o Y. Y procedemos a ir ajustando los valores como nosotros lo hemos determinado en los pasos anteriores. O sea, tendré que sumar con la proyección y luego sumar la corrección. Asimismo, lo haré para los siguientes puntos. De tal manera, el último punto tendrá que coincidir con el valor de la estación E. Y como ustedes pueden ver, al hacer ya las correcciones como las habíamos determinado, ¿no es cierto? ¿Ok? Tendría que coincide el valor de la coordenada en X de la estación E con la coordenada ya conocida. De la misma manera, lo voy a hacer para la coordenada norte, como la coordenada anterior, más la proyección y más la corrección. Asimismo, hago los cálculos que son, determinamos, y al final tiene que darnos el mismo valor que la coordenada Y en la estación E
según lo planificado. Como ustedes pueden ver y observar en el video, hemos logrado ajustar la poligonal con los valores conocidos y con esto determinamos ya el proceso de cálculo del ajuste de poligonal por coordenadas aplicando la regla de la brújula como lo vemos en pantalla. Muchas gracias.